El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y Más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Gracias a ustedes por la amable preferencia en el podcast del periódico El Economista, Dinero, Finanzas y Más. Estamos hoy, Diego Ayala, coeditor de la sección Termómetro Económico del periódico El Economista. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eduardo Huerta, y tenemos un invitado recién desempacado en su chamba, Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Jorge, gracias por estar en El Economista. Eduardo, Diego, es un privilegio. Muchas gracias a ustedes. Oye, rapidísimo, acaba de llegar. ¿Qué traes bajo la manga para la bolsa? Recién desempacadito. Mira, de entrada, mucho entusiasmo, ganas de hacer muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar 13 años en la bolsa, del 2002 al 2015. Y saliendo de la bolsa en el 2015, estuve haciendo algunas cosas interesantes que creo que me van a ayudar a tener una visión diferente para la Bolsa Mexicana de Valores. Estuve trabajando, por ejemplo, con plataformas de negociación de bonos, todo de manera electrónica. Hicimos un caso de negocios para una plataforma de negociación de bonos. Y después estuve trabajando 7 años en el Chicago Mercantile Exchange, que es el mercado más grande del mundo. ¿En Chicago estuviste o no, aquí en México? Yo trabajé en la Ciudad de México, aunque, digamos, pre-COVID, estaba yo casi una vez al mes, una vez cada 2 meses estaba en Chicago. Y ya, obviamente, en la pandemia en México, y después de la pandemia los viajes bajaron mucho. Pero mi actividad sí fue muy ligada con Chicago, porque es una bolsa que está basada ahí, ¿no? Claro, entonces traes muchas cosas. Sí, todo este tema, creo que es importante, además, el haber estado tanto tiempo en México, tanto como operador de capitales, operador de mercado de dinero, operador de derivados, y luego haber trabajado en la bolsa por estos 13 años, tanto en MEXDER como en el mercado de capitales y la parte de mercado de dinero de la bolsa. Y luego, estando en Chicago, me pude contrastar cómo se hacen las cosas en México, cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y en mercados desarrollados, y sobre todo qué le gusta a los participantes locales, hacia dónde están yendo los participantes locales, y que ahora en mi gestión pues pretendo hacer esta unificación de proyectos, de cosas que se hacían en México, se hacen en México, pero tenemos la oportunidad también de enriquecerla con prácticas internacionales. Tú hablas del Chicago Mercantile Exchange, sí. La bolsa de derivados pues, más grande del mundo y una de las más grandes, ¿no? Ahorita hablamos esto, pero la bolsa, la gente piensa en bolsa y dice acciones, pero la bolsa tiene deuda, también tiene compensaciones, tiene 1000 cosas, ¿no? ¿Qué mercado le vas a poner más atención a la bolsa? Digamos que es como digo, si tienes en tu mano tienes 5 dedos, ¿cuál te gusta más, no? Pues, ¿El cuál prefieres, sí, no? ¿cuál prefieres? Pues los 5. Pero tenemos algunos negocios que son más maduros que otros, sin duda. Y una de las ventajas que tiene el mercado mexicano, no es que las otras no tengan ventajas, pero una parte importante de la estrategia está enfocada en los servicios de post-trade, perdonando el anglicismo, donde la bolsa, y de hecho el mercado mexicano se puede distinguir en sus servicios hacia los clientes mexicanos o los extranjeros que vienen a operar en México, es en los servicios de custodia, de administración y de cámaras, que todo esto es la división de post-trade, que en el caso de México se conoce como el Indeval, la CCB, de la Contraparte Central de Valores, y Asigna. Estos servicios son los que nos identifican para proveer a los participantes locales, fondos de pensiones, fondos de inversión, casas de bolsa, bancos, aseguradoras, de mejores servicios en la parte del front. Digamos que para que vengan a ejecutar sus operaciones de compra y venta al mercado accionario, o en el mercado de derivados, o en el mercado de deuda,
lo hacen porque el servicio después de la operación es excelente y no lo tienen en ninguna otra parte. Entonces ahí es un poquito apalancar la parte de los servicios de post-trade para generar la operación de los servicios que son los más visibles, ¿no? La bolsa, MexDer, CIF ICAP. Ahí es donde se ve como que mucho más la atención, las pantallas, el índice sube y baja. Pero todo lo que hay atrás de eso es donde somos, como Bolsa Mexicana de Valores, mucho mejores que cualquier otro mercado. Tú hablas ahorita de MexDer. El MexDer, se puede, tú que estuviste en Chicago, en la bolsa, de las bolsas más grandes, ¿no? Se puede replicar algo, digo, estamos años luz, ¿no? De los grandes mercados, pero se puede replicar algo como el Chicago Mercantile Exchange en México. No replicarlo como tal, pero sí se pueden tomar muy buenas experiencias. Algo que a mí me sirvió mucho fue el desarrollo de productos y la promoción de los productos. Eso lo hacen muy bien las bolsas del extranjero. Los derivados son instrumentos un poco más complejos que el mercado accionario normal. Entonces requieren un poco más de atención, un poco más de promoción y capacitación. Y es ahí también donde nos vamos a centrar, en ser mucho más activos en algo que la bolsa tenía, pero a lo largo de la evolución de la bolsa, entre esos episodios que tuvo la bolsa fue el propio IPO, la propia colocación de la bolsa. Yo creo que recuerden que la bolsa era, y en cierta manera, de manera legal, siguen siendo varias empresas. Aunque ya somos grupo BMW y actuamos como un grupo, durante muchos años la bolsa tenía las diferentes empresas. Y cada empresa tenía su propia área de ventas, tenía sus propias políticas, su propia estrategia. Entonces, lo que estamos retomando ahora es una estrategia y un esfuerzo de, perdonando también el anglicismo, bueno, lo voy a decir en español, de comercialización y de mercadotecnia a nivel grupo. Y ahí es donde entra mucho el tema de educación, que es central para los derivados. Los derivados tienen un componente muy alto de inversionistas institucionales. Y ahí nos tenemos que enfocar, son 30, que es una ventaja. Hay 30 grandes inversores que son los que tenemos que atender muy bien para tener ese volumen en México y que no se nos vaya a otro mercado. ¿Y 30 derivados en qué mercados? ¿En derivados? Sí, en derivados. O sea, en derivados es un mercado que, para bien o para mal, al ser un mercado institucional, porque es un mercado más sofisticado. ¿Quiénes son Afores, bancos, todo este Son tipo de Afores, cosas? fondos de inversión, los bancos, las aseguradoras, las casas de bolsa. Ahora, atrás hay clientes. Sí, claro. Atrás hay clientes, pero tenemos que ser mucho más dirigidos en el esfuerzo de promoción de derivados, para responder tu pregunta finalmente, es en estos clientes institucionales que son los que logran que mucho del flujo de derivados se vaya o se quede. Sí, pero podemos, decía Diego, el Chicago Mercantile Exchange, yo creo que son palabras mayores. Y podemos atraer ese mercado. Tus clientes sí prefieren comprar futuros en Chicago del peso, incluso hasta de la TIE allá, ¿no? ¿Sí crees poderlos atraer acá? ¿O no estamos para competir? ¿Sí ves tus habilidades, Jorge, decir, sí puedo competir o soy un complemento para ayudarles que se hagan mejor las cosas allá? Estamos compitiendo. O sea, estamos compitiendo y ahí hay algunas señales que son interesantes para ver por qué sí podemos ser exitosos. No vamos a ser más grandes que el Chicago Mercantile Exchange, ese no es el objetivo. Yo diría que el primer nivel es que los inversionistas locales que están operando afuera puedan tener un servicio equivalente en México. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Y regreso a la parte inicial, con los servicios de post-trade. Ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Frankfurt, ni en Brasil aceptan de manera cotidiana, ahora que todo el mundo, sobre todo en los mercados derivados, tienen que hacer todos los días intercambio de ganancias y pérdidas colaterales. Todo ese tema que se ha vuelto cada vez más complejo y más caro para los diferentes participantes, que es un tema de, lo repito, manejo de colaterales. En México, la Cámara asigna, en este caso, MexDer como mercado de derivados, acepta como colaterales
bondes o UDIbonos o CETES o bonos M. Eso es una enorme ventaja que tenemos que resaltar. Si tú haces esas operaciones en Chicago, tú tienes que poner colateral allá en dólares. Entonces tienes que ir a comprar los dólares. Eso tiene un costo, lo decíamos hace un momento, de 11%, y lo vas a invertir en el mejor caso al 5%. Te cuesta dinero. Oye, aquí los inversionistas institucionales tienen en su portafolio, ya los tienen, los bondes, ese portafolio en pesos, que ya lo tienen además en el Indeval, lo pueden traspasar a los vehículos de liquidación. Esa es una ventaja enorme. Y para terminar, no pretendemos traernos el mercado de Chicago, pretendemos traernos una partecita del mercado de Chicago, y lo que esté aquí, que se quede aquí. Bien atendido. Así es. ¿No? Oye, Diego ya se puso profundo en las preguntas y vamos a ingresar en esta parte. Entonces, se acaba de aprobar hoy, 11 de septiembre, se aprobó una nueva modificación al Poder Judicial. ¿Y cómo afecta a las empresas listadas en bolsa? ¿Cómo afectará al mercado? ¿Les va a pegar o no? Ahora, yo creo que hay que ser muy claros. Sí hay efectos, sí hay efectos. Tienes el tipo de cambio anduvo moviéndose la semana pasada. Hoy no. Hoy el tipo de cambio está reaccionando muy bien. Pero parece Estados Unidos, inflación en Estados Unidos. ¿no? A eso voy. O sea, tienes datos, Salvo, ¿no? pesan unos más que otros. Yo creo que es un tema que, sin duda, por lo que estamos viendo en la prensa local, en la prensa internacional, los comentarios de algunos inversionistas, sí es un tema que preocupa, sin duda, pero también los mercados, nosotros como bolsa, como mercado de valores, lo que nos toca antes que nada es estar funcionando perfectamente bien para atender a los diferentes participantes, que haya liquidez, que haya transparencia, que haya orden. Pero sí hay temas de preocupación entre los inversionistas. Estuve en Estados Unidos la semana pasada y en México también. Sí ha habido un poco de... Que eso puede repercutir en que ya no inviertan más en las empresas, que saquen inversiones, que salgan de algunas empresas. ¿Cómo puede afectar al mercado? A ver, lo puede afectar de varias maneras. Sin embargo, no todas son malas. El mercado Puede afectar cumple... positivo o negativamente. El mercado de valores cumple con una función muy importante, que es el descubrimiento de precios y la transferencia de riesgos. Entonces, esas dos funciones estamos proporcionándolas como mercado de valores y como mercado de derivados. Los participantes locales y extranjeros que tengan que transferir riesgos lo van a poder hacer. Y también recuerda que cuando hay este tipo de preocupaciones, ajustes en el mercado que hemos visto, por las razones que tengan los inversionistas, válidas, en algunos casos, en algunas otras siempre hay sobrereacción, pero también se presentan muy buenas oportunidades, como lo hemos visto en los 80s, en los 90s, que los inversionistas deberían de considerar, ¿no? Ley del mercado de valores. También ya se aprobó la ley y ya se aprobó, ya hay una reglamentación. Ya están contentos, conformes. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a crecer brutalmente? ¿Qué pasa? ¿Cómo viste estas nuevas? Es un gran paso. Es un gran paso porque creo que finalmente, se esperaban para marzo, ¿no? La idea original era que salieran en marzo. Finalmente se fueron retrasando, pero creo que este retraso de 6 meses valió la pena, porque lo que vimos publicado fue una muy buena resolución de las autoridades en cuanto a sus preocupaciones iniciales que tenían, y lo que tienen ahorita, o en cuanto esto ya sea formalmente aprobado, cuando salgan las disposiciones de CONAMER, las empresas van a tener un mecanismo adicional de financiamiento que hoy no tienen. Desde ese punto de vista, yo ¿Sí creo crees que que es una lleguen gran más? noticia. Sí se subió el nivel de las empresas que van a poder llegar, porque había intermediarios del mercado que decían que emisiones de 30, 40 millones no les iba a gustar, las Afores sobre todo. Sí se pueden, estas emisiones simplificadas y conjuntas van a ayudar a que el mercado, si hay interés de los inversionistas y si hay interés de las empresas, llegar a bolsa, y sobre todo, pues muy direccionado a las pequeñas y medianas empresas, Jorge. Es una muy buena pregunta y creo que hay que también tener muy claras las expectativas. Yo creo que esto es más bien para medianas empresas. Okay. O sea, cuando vaya avanzando esto,
se van a estar creando vehículos, que es algo que también va a generar mucha creatividad y mucha innovación de productos nuevos. Porque en efecto, las transacciones mínimas para emitir estás en el orden de 600 millones de pesos, ¿no? Para lo que le llama en deuda, en emisoras de deuda, de nivel 1, son 600 millones de pesos. Que como decías hace un momento, las Afores o un fondo, un inversionista grande, pues es una transacción muy pequeña. Entonces, del lado de la oferta de valores, yo creo que sí hay, lo tenemos un poco más claro, que sí hay interés. Sí hay empresas que estarán buscando emitir deuda, acciones también, utilizando este régimen simplificado, porque sin duda se les vuelve más barato. ¿En el corto plazo o en el No, yo medio? creo que en corto plazo estamos hablando de un menos año. de un año, ¿no? Sí, yo Deuda. creo que sí. A ver, para No, que digamos... deuda. Deuda y ya después acciones Sí. de pequeñas y medianas empresas Sí. a estos inversionistas especializados. Sí, Los de pantalón largo, ¿no? son calificados. Inversionistas calificados son los que pueden adquirir esto. Te digo, del lado de la oferta, creo que está más claro identificar que hay empresas que sí van a estar buscando recursos. Sí. Tanto capitales como deuda nivel 1 o deuda nivel 2 para que las que sean un poco más grandes. Los requisitos son mucho menores a los que se les requiere para emitir, digamos, en el mercado, en el mercado grande, ¿no? En el mercado formal de lo que es la sección de las SAPs, de las Sociedades Anónimas Bursátiles, para el caso, ¿no? Estas son SAPIs, cuya constitución, manejo y demás es mucho más flexible. Pero hay que hacer todavía una tarea del lado de la demanda. Okay. ¿Quién nos va a comprar? Sí vemos empresas, sin embargo, del lado de la demanda hay ¿A todavía... quién le va a interesar a estas empresas? Sí, Claro. hay que hacer. Pero hemos estado viendo soluciones muy creativas y las reglas, no lo dice expresamente, pero las reglas toman las recomendaciones que tuvo de parte de la bolsa, de parte de las casas de bolsa vía la MIB, de permitir que, por ejemplo, haya SECADES, ¿no? SECADES bajo reglas simplificadas o otros vehículos de inversión. Y puede haber, conforme vaya evolucionando esto, que los grandes inversionistas inviertan en este tipo de vehículos, los que se vayan creando. Estos vehículos, porque ¿qué pasa? A lo mejor un fondo muy grande dice, a ver, yo no voy a tener a mi equipo de riesgos, a mi equipo de análisis de crédito por una emisión de 600 millones. No lo voy a hacer. No vale la pena. No vale la pena. Pero ¿qué tal si hay, y eso es una gran oportunidad para muchos jugadores, que haya, digamos, vehículos intermedios que sí se dedican a eso? Yo tengo dos preguntas. Impactados. rapidísimas. Sí, ¿no? Y entonces compran estos papeles, ellos hacen la chamba, y ese vehículo, sí, lo hemos visto, pueden ser adquiridos por las Afores. Y uso las Afores únicamente como un ejemplo, porque están los fondos. Ojo, hay una gran cantidad, hay un segmento muy grande hoy en día, que son lo que se llaman aquí en el mercado financiero a veces tenemos demasiados anglicismos, que son los family offices, ¿no? Y family offices que hoy en día ya están invirtiendo en deuda emitida por empresas de las que estas empresas ahora van a poder acceder al mercado. Que de las valores, family offices son pequeñas empresas de familias, ¿no? Que van e invierten y que tienen bastante o asesores poder adquisitivo. independientes, ¿no? Asesores independientes que manejan recursos de inversionistas y estos hoy en día tienen secciones que invierten en bolsa, que invierten en bienes raíces y que invierten en préstamos para este tipo de empresas. ¿Te gustan los asesores independientes Sí, en México? sí, En sí, Estados me- Unidos están muy desarrollados, ¿no? Sí, sí me gustan. Yo creo que además se han ido profesionalizando mucho en los últimos años. Sí, por supuesto, es un segmento que hay que no solamente hay que ver, sino hay que promover también. Yo tengo rápidamente dos preguntas y ya. Claro. Falta crecimiento en el país del PIB, ¿no? ¿Esto cómo afecta a las empresas en bolsa? Y la otra rapidísimamente es, en 15 días sale Electra, ¿no? Electra es una minorista y entra la Comer, otra minorista, o sea, seguimos teniendo los mismos sectores en la bolsa. Yo entiendo que está el signo, donde si yo quiero invertir en un sector disruptivo, voy al SIG, ¿no? Y invierto en tecnología, en otros sectores. Sí, sí, sí. Pero aquí en México seguimos en los mismos.
¿por qué no crees esto, no? Sí. Mira, con respecto al PIB y la evaluación, es un tema, es uno de los grandes temas que tiene la bolsa, que es quizás, y es algo que nosotros como bolsa tenemos que estar listos, pero no podemos controlar, que tiene que ver con las valuaciones. O sea, la evaluación de las empresas en bolsa hoy en día, y lo entendemos perfectamente bien, pues pudiera ser no muy atractiva para una empresa para vender sus acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Están muy baratas. Están baratas. Ok. O sea, si yo soy una empresa que quiero ir al mercado y digo, pues, ¿para qué vendo? Pero entonces puedo emitir deuda. Puedo emitir deuda. Perfecto. Esa es la flexibilidad que tienen estas reglas. De que, bueno, puedes hacerlo vía capital o vía acción, vía deuda. Y ya no es únicamente vía el capital privado, que también es una gran herramienta, ¿no? También es una gran herramienta lo que es el capital privado, pero ahora, además de capital privado, puedes tener acceso a un segmento nuevo del mercado de valores accionario, que también al tener, digamos, más ojos, más participantes, pueden aspirar las empresas a tener probablemente una mejor evaluación o más opiniones. Entonces creo que enriquece el ecosistema de alternativas para las empresas, pero el tema de la evaluación pues es un tema que afecta a todo el mercado, ¿eh? Ahí sí estamos parejos todos. Y sobre el tema de los sectores que tenemos representados en la bolsa. En la bolsa. Tradicionales, son ya... Sí, ojalá y podamos ver en estas... Con algunas leyes, ¿no? Pues ojalá se pudieran ver, y no estamos hablando de un año, es un gran paso, pero en otros mercados lo que vimos con estas emisiones simplificadas, o digamos, pues como se llama en Estados Unidos, la regla 144A, etcétera, pues empresas del sector tecnológico, ¿no? Que también acuden al mercado. Pero no mexicano, ¿sí? ¿Tú sí crees que alguna empresa tecnológica llega al mercado mexicano? Aquí no hay, Pues por lo menos ya van a tener la oportunidad de tener vía estos vehículos, alguna es decir, a ver, sí, hoy en día lo vimos, hay muchos casos, a ver, no estoy hablando de los unicornios, sino de empresas, y es un sector tecnológico, por ejemplo. Creo que también tenemos subrepresentado el sector salud, ¿no? El sector salud también en otros, incluso el petroquímico, ¿no? Pero pues es por otras razones. Jorge, pero sí ves, sí dicen que un optimista es un pesimista con la información mal procesada. Cuando tú llegas y ves sector salud, ves los unicornios, todo esto, le dices a un unicornio, oye, ponte en la bolsa mexicana, colócate en la bolsa. Dice, no, es que están subvaluadas en México. Entonces me voy a Estados Unidos porque me pagan 2 o 3 veces más. No van a llegar aquí. Pero, ¿qué tal si, viendo las eficiencias que te mencionaba hace un momento, entre otras, o sea, si tú, está bien, vamos a hacer, y hace ratito off the record platicábamos de los 80s y de los 90s y demás. En esa época, ¿cuántas colocaciones hubo? Incluso en el año 2002, 2013, que fue el récord, ¿no? de la bolsa. Las colocaciones tenían una, casi a veces implícita, se colocaba 70% fuera, 30% en México. Yo creo que eso se debe de mantener y se debe de lograr. Que una empresa mexicana, sobre todo de estos sectores, que si se colocara solamente en México, estoy totalmente de acuerdo contigo, que a lo mejor nos va a faltar participantes de mercado que le den la evaluación que le pudieran dar en otro mercado. También, colócate en Estados Unidos o en el otro país del extranjero, pero también destina un porcentaje que puede ser 25, 30, 40% al mercado local, que te va a dar acceso a la base de inversionistas local, que no es menor, y a índices, lo acabas de mencionar tú. Aquí vas a poder eventualmente estar en un índice que puede ser un índice, por ejemplo, de empresas tecnológicas. El tiempo se nos está acabando. Son 3 preguntas súper rápidas y las preguntas son rápidas y tú nos contestarás muy rápido si tú gustas. Tasa de interés, baja de tasa de interés. Esperamos que la Fed baje tasa de interés y el Banco de México baje tasa de interés. Nos ayuda a la bolsa. O sea, como dirían los cánones, ¿no? By the book, sí. Sí. Acabamos de hablar de evaluaciones. Una de las razones por las que las empresas o la bolsa en general puede ser menos atractiva, yo creo que siempre es atractiva y siempre hay oportunidades, pero una de las razones
que compiten con el mercado accionario, pues es el mercado de renta fija, y tener una tasa alta siempre inhibe destinar recursos al sector de renta variable. Por supuesto que la baja de tasas ayuda en México y en Estados Unidos a una evaluación del mercado de renta variable, que creo que en Estados Unidos lo hemos visto mucho mejor en los últimos años. Tú que estás recién llegadito a tu puesto, Desempacadito. Desempacado aquí Sí. en esto, oye, la tienda de enfrente, Viva, la otra bolsa, ¿cómo vas a trabajar con ellos? Yo respeto mucho a Viva, los conozco bien desde hace mucho tiempo, y creo que, ante todo, con mucho respeto. Y ¿Sí van a ayudarse en algo, van a fusionar algo, a mover para... ¿Te molesta, por ejemplo, que estén las direcciones de las compras de casa de bolsa en las dos casas? ¿Sigue siendo un issue para la bolsa mexicana, que sea muy caro estar colocados o conectados a dos bolsas? Bueno, un tema es la competencia, sana competencia, bienvenida, sana competencia. El otro tema que mencionas sobre si tienen que rutear a una bolsa u otra, es un tema que más que a nosotros le afecta a las casas de bolsa. Sobre si les cuesta más o menos, es un tema que las casas de bolsa han... Que es algo, se han quejado las casas de bolsa, ¿no? Que les cuesta muy caro. Llevo poco tiempo aquí, pero sí, lo que yo he escuchado es que es un tema de que el modelo de mercado que tenemos en México ha encarecido su operación, pero es un tema más que nada de las casas de bolsa. ¿Va a crecer la bolsa mexicana de valores? ¿Va a crecer el valor de la bolsa mexicana en el próximo, lo que falta de este año, el próximo año, con desaceleración económica en Estados Unidos, con Morena en México, con todo eso? ¿Vamos a crecer? Para eso me contrataron. Para que crezcas esto. Sí, Entonces te tendremos que ver el próximo año para que nos digas eso. Oye, y la última pregunta para terminar esta charla, y ya si quieres te vayas, y si no nos cortes en este momento, pero ¿tenemos una bolsa o un monederito? No, tenemos una bolsa. Tenemos una bolsa, sobre todo además con una bolsa con muchos, ¿cómo se llaman? Secciones adentro de la bolsa. Si la abres, adentro hay un zipper. O sea, para guardar tus cosas. Exactamente, ahí ves que hay derivados, y en el otro hay deuda, Que como porcentaje del PIB es pequeña. Sí, Porque sí. sí. Nos falta que sea esta parte. Como porcentaje del PIB, pero eso lo podemos ver como una oportunidad de qué tamaño puede tener el mercado. A ver, aquí nadie nos está escuchando finalmente, ya nos están echando ojos tu gente de prensa, pero... Pero ¿sí crees? no los ve nadie porque es podcast. Es podcast, entonces, pero se siente la vibra, se siente, déjame decirte que se siente la vibra. Pero la parte esta de, sí se puede crecer la bolsa. Tú hablabas hace rato del SIC en la charla, y, a ver, tener acceso con un ETF al Standard Poor's 500, tener a las 500 más grandes del mundo, hay ETFs que tienen acceso a 3.600 empresas en el mundo. Yo diría, pues, ¿para qué? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? La bolsa no va a crecer, Jorge. Pero ve el modelo que tenemos, lo bien que funciona. Tú puedes comprar el S&P 500, ¿sí? Pero, ¿qué precio tiene el S&P 500? Yo creo que tenemos a veces lo que decimos aquí en la bolsa mucho, la ceguera de taller, ¿no? Estamos aquí como que viendo muy de cerca, estamos viendo ¿no? La ceguera, o el árbol, y no estamos viendo el bosque. Ve los múltiplos que tiene el Standard Poor's y ve los múltiplos que tiene el mercado mexicano. O sea, el Standard Poor's está muy caro y el mercado mexicano está muy barato. Exactamente. Y eventualmente, ahorita tenemos ruido de corto plazo, elecciones, temas y la parte, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos, que tampoco son muy neutrales en el tema, ¿no? Habrá algún impacto de un lado o de otro, pero también tenemos cosas muy importantes que la inversión extranjera en México va a continuar. La historia, y no quiero sonar así como trillado, el tema del nearshoring también es real y se va a ir dando. Todo eso va a fomentar inversión, va a fomentar y va a requerir también inversión. Y ahí va a haber oportunidades muy buenas que, oye, sí, yo puedo comprar el S&P 500 en el SIP, pero también puedo comprar el IPC de la bolsa. Y está más barato, y como veo las cosas bien, voy a diversificar mi inversión y voy a poner voy a abrir la bolsa, y en el zipper de la bolsa de acciones. En esa bolsa vas a poner ahí a varios contenedores, ¿no? Exactamente. Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por este tiempo. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero eso es un pretexto para que nos volvamos a reunir y vuelvas a platicar con el auditorio del periódico El Economista. Gracias por estar aquí. Será un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.
El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.